Bien, vamos a un tema súper relevante. No todos los niños nacen con patria. En el contexto del aumento de la inmigración en nuestro país, a muchos bebés se les ha negado la nacionalidad chilena porque sus papás son considerados como extranjeros transeúntes. Esto ya se está acabando gracias al proyecto Chile Reconoce, que ha sido lanzado por la presidenta Michelle Bachelet y donde participó también el Servicio Jesuita a Migrantes. Vamos a ahondar sobre la situación de los inmigrantes en nuestro país. Para eso está con nosotros el responsable de este programa de atención jurídica de este servicio, Víctor Hugo Lagos. Víctor Hugo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estos son los niños apátridas, que finalmente son niños que están como en tierra de nadie, es como una especie de limbo jurídico, ¿no?, que trae una serie de consecuencias. ¿Esto ya no existe en Chile o estamos en vías de que todos los niños tengan una nacionalidad y que sus papás no sean considerados como estos inmigrantes transeúntes? Estamos en vía para que estos niños finalmente se les reconozca la nacionalidad en el Estado chileno. No podríamos llamarlo técnicamente como apátridas, son niños que nacen dentro del territorio chileno y son inscritos en el registro civil bajo el calificativo de hijos de extranjeros transeúntes. Esto implica necesariamente un riesgo de apatridia, ¿sí? Porque es posible que estos niños también accedan a la nacionalidad de sus padres, lo que los dejaría fuera de la calificación de apátrida. Una apátrida se define dentro del derecho internacional de los derechos humanos como una persona que no es reconocida por ningún Estado. ¿Qué complicación tiene no ser reconocido por ningún Estado? Tú me dices que en el caso de estos niños no es técnicamente jurídico exacto, equivalente, pero que se corre el riesgo de ser una apátrida. ¿Qué pasa con una persona cuando no tiene una nacionalidad, cuando no pertenece y no es considerado ciudadano de ningún Estado? Cuando una persona no existe ningún Estado que lo reconozca como nacional suyo, esto en términos prácticos implica una exposición a la vulneración de sus derechos humanos. Nosotros en el marco del trabajo que fuimos haciendo para este proyecto, vimos en términos concretos cómo estos niños se les limitaba su acceso a la salud, por ejemplo, al exigírseles un carnet de identidad en un consultorio, o la misma situación en términos del derecho a la educación, no pudiendo acceder, por ejemplo, a becas del ministerio por precisamente no tener reconocida la nacionalidad del país donde nacieron. Ahora, aplicando este programa, ¿cómo funciona entonces? Llega, no sé, un inmigrante haitiano, para poner cualquiera, digamos, pero son de los que más están llegando últimamente también, tiene su guagüita acá e inmediatamente el Estado chileno reconoce que esa guagüita es chilena, o hay algún periodo de transición donde todavía podrían estar en esta figura o en otra hasta convertirse en ciudadanos chilenos. La regla en estos términos es clara, es decir, persona que nace dentro del territorio chileno es chilena, independiente de la calidad migratoria que tengan sus padres. Es decir, niño nacido dentro del territorio, aunque sus padres no tengan una residencia regular, tiene el derecho de acceder a la nacionalidad. ¿Cómo se configuraba entonces esto de los padres o los inmigrantes transeúntes? ¿Por qué entonces han quedado como en este limbo algunos? Eso porque desde el año 95 hasta el 2014, a través de un instructivo administrativo, lo que hacía el Ministerio del Interior era ordenar al registro civil que se homologara lo que es la situación migratoria irregular de los padres con la calidad de extranjero transeúnte. Entonces, lo que hacía el registro civil durante este periodo de tiempo, casi 20 años, ¿no?, donde nacieron cerca de 3.000 personas en esta situación, era verificar primero la calidad migratoria que tenían los padres de este niño. O sea, si los padres no estaban regularizados, estos niños quedaban como hijos de inmigrantes transeúntes. Eran hijos de extranjero transeúnte, según la calificación más técnica. Entonces el registro civil sistemáticamente inscribió de esta forma a muchos niños que finalmente no pudieron acceder a Ahora, en esa misma situación, cuando hay gente que se ha venido y no tiene sus papeles al día y está de forma ilegal en Chile, y nace su hijo, ¿qué va a pasar? ¿Inmediatamente ese hijo va a pasar a ser un ciudadano chileno o hay algún estatus jurídico intermedio? Que no signifique estar como en ese limbo también. No, inmediatamente ese niño pasa a ser chileno, porque lo que hace el Chile Reconoce también, que es un proyecto, que es un trabajo conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil y ahora el Estado de Chile, uno de sus objetivos fue precisamente modernizar el sistema para que la inscripción como chileno sea automática y para que quienes estén en esta situación hacia el pasado, a través de un procedimiento expedito y bastante rápido, se les pueda reconocer la nacionalidad que anteriormente, hace muchos años, se les privó. ¿Es esto una forma también de hacer más expedito
el panorama para los papás. En el fondo, ciudadanos que estén, o sea, inmigrantes que estén acá, pero de manera irregular y que tienen a este hijo, ¿también esto lleva necesariamente una revisión de su propia situación? ¿O Sí. son dos cosas completamente independientes? No, no son independientes porque el tener un vínculo con un ciudadano chileno le permite a los padres que tienen otra nacionalidad tramitar un permiso de residencia en el Departamento de Extranjería, cuyo fundamento es precisamente este vínculo familiar con este nacional. Claro, porque ahí hay dos miradas, los que están a favor y en contra de la inmigración. Pues los más desconfiados dirán, claro, es que aquí este va a ser la forma, digamos, de ir legitimando que los inmigrantes se queden en nuestro país, pero también desde el punto de vista que tú señalas y que pareciera ser el más justo, humanitario, lo que busca esto es proteger a ese niño, no trasladarle a ese niño la responsabilidad de la situación migratoria que tienen sus padres y darle una protección por parte del Estado que todo niño finalmente merece, provenga de donde provenga y sea de la nacionalidad que sea. Exacto, y hay dos temas que son bien claves. Uno, que tú lo señalabas bastante bien, que es ese niño es un sujeto de derecho distinto a sus padres. Claro. Y que requiere incluso especial protección por ser menor de edad. Y por otra parte, el migrante acá en Chile no viene a tener hijos, viene a trabajar, y eso las cifras lo confirman. Entonces, pensar que probablemente esta posibilidad de que el migrante tenga un hijo en el país va a ser estratégicamente tomado para después tener una visa, puede sonar bastante antojadizo para quienes están más en contra de la migración. Claro, lamentablemente hay un montón de caricaturas, entonces no es tan raro pensar que alguien podría pensar algo así. ¿Cuántos niños tenemos hoy en esta situación? ¿Eso se sabe? ¿Tenemos una estimación de niños que todavía permanezcan en esta situación como irregular o de desprotección? Sí, se sabe. A ver, en el origen de este proyecto, que fue un trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, en fines de 2014, comienzos de 2015, habían cerca de 3.000 personas en esta situación, desde el año 95 al 2014. Cuando decimos personas son niños, Niños que muchos de ellos ya son mayores de 18. Ya. A mí, lo personal, me tocó viajar a una de las misiones al norte donde conocimos mucha gente y muchos de ellos eran personas adultas. Claro, pero que arrastran esta situación desde que eran niños. Exacto, pero que se prolonga Niños, durante todo aquel 20, menor de 30, 18. 35 años, ¿no es cierto? Con las limitaciones durante todo este tiempo. Y luego del trabajo que se ha avanzado con este proyecto, en un acceso a la información de septiembre del 2016, el Registro Civil arrojó el resultado de que aún existen un número cercano a las 2.000 personas que están en esta situación. Ah, todavía Entonces, quedan bastantes. quedan bastante. Entonces, esta segunda etapa del Chile Reconoce tiene un enfoque también de búsqueda, de decir, levantar estos casos, y para eso resulta clave el vínculo con las organizaciones de migrantes, el vínculo con las escuelas, para precisamente agarrar la mayor cantidad de casos, ponerlos en conocimiento del Departamento de Extranjería y que el Departamento de Extranjería finalmente ordene al Registro Civil la rectificación de su partida. Yo me imagino que una de las dificultades de esa pesquisa debe ser el propio temor de los padres de esos niños, ¿o no? De decir, chuta, yo estoy en una situación irregular, acabo de tener esta guaguita, quiero regularizarla, pero ¿qué pasa si al momento de ir a regularizarla se me cuestiona mi ilegalidad? Si soy deportado, si me dicen que no me puedo quedar, cuando los inmigrantes que vienen en general a tratar de quedarse para tener una mejor vida, digamos, y justamente lo que tú dices, para trabajar. Puede estar ahí como el gran nudo, lo que ha costado o ha hecho que esto no sea tan rápido, porque uno diría que si se abren así las puertas, todos llevarían a sus hijos para regularizarlos, pero puede haber cierto temor. Yo creo que hay dos factores acá. El primero es un factor más geográfico, porque muchos de estos niños y muchas de estas familias viven en lugares donde no tienen un acceso directo a una gobernación. Iquique al interior, el Valle de Azapa, frontera con Perú. Entonces hay un desconocimiento. Yo creo que eso nos ocurrió en el marco de este proyecto, que es que las personas no sabían que podían acudir a una gobernación o al Departamento de Extranjería a rectificar esta situación. Y lo otro es lo que tú señalas. Existe en el imaginario del migrante que no tiene documentos, que está irregular, esta lógica de que si yo me pongo en contacto con alguna autoridad policial o administrativa, me van a deportar, claro, me van a llevar a la cárcel. Entonces, ese factor también juega para que las personas no se acerquen a solucionar esta situación. Pero, y eso, para despejar ese punto, porque a lo mejor puede haber gente justamente que está en nuestro país que nos está viendo, ¿no es así desde ningún punto de vista? O sea,
una pareja de migrantes que tuvo una guagüita que puede acceder a tener su carnet de identidad chileno, digamos, va, la lleva, hace la tramitación y siendo ellos irregulares o ilegales, no se hace nada respecto de la situación de ellos, no se les va a requerir más información, no se les va a pedir que regularicen su situación, etcétera. O de todas maneras es un trabajo como para consolidar la familia en Chile, que también podría ser otra, más que querer el Estado deportarlos, porque ahora van a tener una guaguita que va a ser chilena, a lo mejor el Estado quiere hacer un esfuerzo de consolidar esa familia en Chile, o ese vínculo, si es que es una mamá o un papá solo. El Estado chileno tiene una normativa que es atemporal, que es como si estuviésemos hablando de otros tiempos, data del año 75. Sí. La mirada de esta es la más antigua del continente. Muy añeja y muy desactualizada respecto de la realidad. Claramente. Y esta ley, que está en otro contexto, enmarcada en un contexto de la dictadura, tiene un enfoque policial de la migración. Entonces sanciona drásticamente a migrantes, tengan o no tengan hijos, que están en situación migratoria irregular. El tener una familia acá en Chile, claro, es un antecedente para que esos padres puedan regularizar. Yo no podría concluir que es un procedimiento expedito, ojo. Yo creo que es muy complejo regularizar a un migrante, aunque tenga un hijo en Chile. Probablemente esa persona reciba de parte del funcionario que lo atienda o de parte de alguna organización de la sociedad civil la estrategia o el mecanismo para hacerlo. Pero es algo que demora porque los procedimientos son muy largos y porque esta lógica policial que está detrás de ver la migración como una amenaza impide precisamente detenerse en estas circunstancias particulares y muchas veces hacer primar la calidad de irregular que tenga el padre o la madre porque se le venció su visa, porque ingresó de forma clandestina al país. Ahora, en este programa y pensando que la mirada ha ido cambiando, por más que la ley siga siendo muy añeja y se requiere una nueva ley, así lo han dicho todos, en esta nueva mirada se va a tratar de ayudar a estas personas que regularizan a su guaguita y no de deportarlas, por mucho que se demore el trámite. Es en el fondo para perder el nivel de miedo y poder proteger a esos niños para que no queden en tierra de nadie finalmente. Claramente, en este proyecto, en la primera y la segunda etapa, el Departamento de Extranjería forma parte del proyecto. ¿Y también ustedes contactan a la gente o la gente los contacta a ustedes? ¿Cómo están funcionando en lo operativo? Porque tú me hablabas de lo difícil que es pesquisar casos. Yo no sé si es tan fácil que los inmigrantes que están en esta situación, con algún hijo que tenga que ser reconocido por el Estado chileno, estén informados al respecto y sepan a quién acudir, o es al revés, las organizaciones que están al servicio de la inmigración y que buscan avanzar en esta materia, están buscando en distintos lugares y saben más o menos dónde están los casos. Nosotros, en el origen de este proyecto y antes de que el Estado se hiciera parte de este trabajo interinstitucional, nosotros fuimos a las zonas donde viven estos hijos de extranjeros transeúntes, ¿sí? Y eso nos llevó a llegar a localidades fronterizas, con Bolivia, con Perú, también en la región metropolitana. Un aspecto clave en este trabajo fue el acercarse a las organizaciones de migrantes y a las escuelas, que son precisamente el lugar donde estudian estos niños, aunque muchos de ellos no tengan la calidad de chileno. Entonces, nosotros nos tocó conversar con los directores de los liceos, de los colegios de aquellas zonas, y tuvimos el acceso, por ejemplo, a las bases de datos donde ellos guardan los certificados de nacimientos, que es precisamente el lugar donde aparece este calificativo. Ese es un mecanismo, ¿no? Ir a buscar. Esta segunda etapa del Chile Reconoce también pretende salir a terreno y dar con esta información, porque lo que tú dices es muy cierto, la gente de repente no tiene el conocimiento o el acceso a estos servicios. Claro. Y por otra parte, el Estado con el registro civil, que también forma parte de este trabajo conjunto, está pesquisando las zonas donde hay mayor cantidad de hijos de extranjero transeúnte para precisamente salir en busca de ellos también, sin perjuicio de dos cosas. Uno, que la persona siempre se puede acercar, y ese es el llamado. Acercarse a una gobernación, acercarse al registro civil, acercarse a clínicas jurídicas de las universidades, al servicio de Jesuitas Migrantes, para, en este procedimiento que es ahora más expedito, solucionar este tema de su Víctor Hugo, ¿tiene esto algo que ver con el RUT 100?
O no tiene nada que ver. El RUT 100 millones, que es un RUT distinto que se le da a algunos inmigrantes, no sé si pasa solo con los haitianos o con otros más, que también tiene un perjuicio. No sé si es un equivalente de lo que estamos hablando. Es decir, un niño que hoy sea regularizado va a tener su carnet de identidad correspondiente al número habitual, o va a tener este RUT 100 millones que yo entiendo que también genera un montón de problemas para los inmigrantes porque también les restringe el acceso a muchas cosas. Exacto, el RUT 100, bueno, es un tema bien complejo a tratar. Yo creo que el caso es diferente porque al niño se le da un RUT, al hijo de extranjero transeúnte se le da un RUT, o sea, 23, 24 millones. Lo que no se le reconoce, y yo creo que esa es la diferencia con el RUT 100, es la nacionalidad chilena. Y el niño finalmente está reconocido en el sistema como 24 millones XXXX, y no el RUT 100, que era este famoso problema que hoy día se cambia con el IPE. Pero el problema que está de fondo, que yo creo que es lo que diferencia esta problemática con la limitación en el acceso a la educación para niños RUT 100, es el derecho a la nacionalidad, que finalmente los hijos de extranjero transeúnte tienen por el hecho de nacer en Chile. ¿Qué le dirías tú a las personas que a lo mejor nos están viendo, que escuchan todo esto y dicen, desde la caricatura, desde el prejuicio muchas veces, ¿por qué tenemos que regularizar a personas que no pertenecen a Chile? ¿Por qué estos niños que nacieron acá tienen que quedarse en Chile necesariamente? ¿Qué dirías tú cuando en el fondo hay un cambio cultural que probablemente no ha llegado a la par, según todos los estudios, de la realidad? Que es que hoy día tenemos un Chile mucho más variado, lo vimos en el censo, por ejemplo, hemos descubierto también situaciones bien irregulares que son súper indignantes con el abuso que se comete muchas veces contra muchos inmigrantes, pero da la sensación de que esa realidad todavía no ha traído de la mano el cambio cultural que se requiere. ¿Qué le dirías tú a esas personas que a lo mejor miran con suspicacia que esto se haga, cuando es un tremendo avance para los migrantes que están en nuestro país? Es que yo creo que el mensaje acá es bien simple. Estas personas no son migrantes, estas personas son chilenos por haber nacido acá, hijos de migrantes. Me parece que el cambio del que tú hablas puede ir de la mano también con una operatividad de una nueva ley que tenga un enfoque de derechos y que las instituciones vinculadas a esta ley, es decir, quienes finalmente la aplican, cambien esta lógica que está detrás de la actual ley para el efectivo, finalmente, respeto de los derechos de las personas migrantes que están acá en Chile. Ahora, ¿tú compartes ese diagnóstico que yo hago de decir, pucha, el cambio cultural no ha llegado tan rápido? Recientemente supimos de un caso de una agresión a un haitiano en el terminal pesquero, donde lo acuchillaron y nadie lo ayudó. Uno se pregunta si eso es como la indiferencia generalizada de una sociedad individualista o tiene que ver también con un sentimiento antimigrante, con una xenofobia que todavía está presente en un país que es nuevo en este tipo de temas. En Chile antes ver a una persona de color era como un hallazgo, digamos. Hoy día vemos personas de color por todos lados, pero insisto que pareciera haber cierto rezago. Tú, ese tipo de casos, por ejemplo, no vienen a demostrar que a lo mejor ese cambio cultural aún no llega y que esa caricatura existe todavía en Chile. Yo creo que es un desafío para nosotros como sociedad, sí. Hoy día la migración si bien los números no están disparados y Chile se mantiene bajo los promedios mundiales bajo los promedios de países de la OCDE, ¿no? Bueno, que esta es otra caricatura y otro mito que existe. La famosa invasión, ¿no es cierto? Invaden Estamos y llenos de... Y tú tocaste un punto que es clave. Hoy día la migración es muy visual. Porque hoy día los perfiles migratorios de los últimos 5 años son migrantes de raza negra, afrodescendientes. Nadie se dio cuenta finalmente, o el impacto visual fue mucho menor cuando después del 2001 llegaron a Chile cerca de 60.000 argentinos. ¿Sí? Pero hoy día la inmigración es colombiana, haitiana y dominicana. Entonces eso es precisamente lo que las personas están viendo en la calle. Y yo creo que sí, yo creo que hace falta un cambio de enfoque, un cambio cultural, como sociedad también, es un desafío. Ahora, yo me pregunto si realmente es que no vimos esa inmigración o que hay distintos tipos de inmigración y los chilenos no califican a todos los inmigrantes de la misma manera, porque ya dentro de los propios chilenos, dejando fuera a los inmigrantes, somos un país súper clasista, donde la apariencia de las personas, el colegio en el que estudias, el lugar en el que vives va determinando y te va entregando como una especie de perfil, ¿no? Y nos vamos como clasificando, cosas que en países realmente desarrollados sin tanta desigualdad no pasa. Son todos como parecidos. Acá se tiende a como estratificar a las personas.
Y acá también da la sensación de que hay como calificaciones de los migrantes y tú no escuchas hablar igual de los haitianos, de los peruanos, que de los croatas o de los alemanes que han colonizado el sur de nuestro país. Incluso hay gente que te dice lo que pasa es que Chile debe seleccionar el tipo de migración que quiere traer, como que hubiese migrantes de primera y de segunda categoría. Yo no sé si responde solo a un cambio en el color de la piel de las personas, sino también al tipo, porque todo lo tipificamos lamentablemente, de inmigrantes que están llegando. Se hacen como caricaturas clasistas también, de que estos son así, estos son así. Yo creo que esas caricaturas, Carla, responden a ciertos mitos que están rondando este tema. Sí. El famoso mito de que nos vienen a quitar el trabajo. O el famoso mito de, con lo que tú decías, ¿no es cierto? Hay una invasión, hay una ola y está lleno de en la calle. Yo creo que el entender que el migrante es un aporte para el país, incluso desde el punto de vista, si lo queremos ver, desde el punto de vista más instrumental, es un aporte para la economía, alguien que viene a trabajar, mano de obra, y que viene finalmente también a pagar sus impuestos. Nosotros, por supuesto, el enfoque nuestro es decir, el migrante es un aporte no solamente desde el punto de vista económico, el migrante es un aporte desde el punto de vista cultural. Y ahí es donde Chile probablemente tiene la deuda de decir, bueno, abrámonos como sociedad, recepcionemos estas nuevas culturas finalmente que están llegando al territorio, acojámosla y llenémonos de esa riqueza también. Yo creo que y todos estos mitos que yo te hablo funcionan como filtros para decir, bueno, a él lo quiero o a él no lo quiero. Detrás de la noticia que tú comentaste de este haitiano que fue apuñalado en el terminal pesquero, sí, entrevistaron a un compañero del chileno que finalmente lo apuñaló, y él en 30 segundos definió todos estos mitos. Dijo, es que nos estamos llenando y nos vienen a quitar el trabajo. Justificando un poco el ataque. Claramente es un ataque xenófobo, discriminatorio y que se tienen que tomar las medidas. Bueno, es un trabajo que hay que ir haciendo de a poco, me imagino, para cerrar la entrevista y retomar lo que nos ha convocado. Va a seguir operando entonces y la idea es llegar a cada uno de los casos que todavía faltan en este programa de Chile Reconoce. Hay un llamado, si es que alguna persona que está en esta situación nos está mirando, de acercarse a los servicios y tratar de regularizar su situación, porque no va a pasar nada con su propia situación migratoria. Aquí la gracia es proteger a los niños. Exacto. Finalmente, que estas personas entiendan que hay organizaciones de la sociedad civil y del Estado de Chile que están en pro de erradicar el riesgo de apatridia de aquí al 2024 a nivel global. Sí. Y eso es un llamado también al gobierno a ratificar las convenciones contra la apatridia del año 54 y el 61, que todavía no están ratificadas. Y las personas que están en esta situación, claro, que le pierdan el miedo a acercarse a una gobernación, acercarse al Departamento de Extranjería, acercarse a las organizaciones de la sociedad civil, al Servicio Jesuita Migrante, a las clínicas jurídicas de las universidades, para precisamente aplicar o iniciar este procedimiento que les reconozca la nacionalidad que por derecho sus hijos tienen. Bien, pues ojalá que se pueda ir regularizando esa situación, sea de donde sea y de la nacionalidad que sea. Un niño siempre merece ser protegido por parte de un Estado, y si son niños que están en nuestro país, amerita entonces que nuestro Estado también les entregue el acceso a los servicios básicos, a los derechos humanos fundamentales. Muchísimas